Señor les bendiga, Dios les guarde en este hermoso día, el cual ha hecho Jehová, como dice la palabra del Señor. Alegrémonos y gocémonos en Él. En esta mañana le damos gracias al Señor primeramente por su misericordia, por su amor infinito. Gracias porque hasta el día de hoy nos ha guardado. Podemos decir, como dice la palabra, Ebenezer. Hasta aquí nos ayudó Jehová. En esta mañana vamos a tratar un tema. Es un tema serio. No que los hermanos lo sean, pero es un tema que añade o como ejemplo tenemos al pueblo de Israel. Y como la cuarentena se ha extendido, como el regreso al país de aquellos hermanos y hermanas que se han ido, que están en otro país, y a medida que pasa el tiempo, la fe, la confianza puede irse debilitando, puede ir menguando. En esta tarde o en este día tenemos un ejemplo que el Señor dice que fue escrito y dejado allí para ejemplo de nosotros, para que nosotros no hagamos lo mismo y para que nosotros entonces nos fortalezcamos en el Señor, estemos donde estemos. No importa el lugar, el país donde usted esté, Dios está allí. Allí está el Señor en toda la faz de la tierra. Está el Señor. Y si usted es un hijo de Dios, usted es una hija de Dios, usted tiene una responsabilidad más grande que la persona que no conoce a Dios, porque usted es un representante de Dios donde vaya. Entonces hay que entender y comprender que la misión suya no fue solamente por la situación crítica del país, no, sino porque también había un propósito en las manos de Dios para usted. Entonces el tema en esta noche es adorando símbolos, adorando símbolos, algo que representa a alguien, algo que representa a otro. Entonces podemos caer en este error de que si no tenemos un símbolo para adorar, si no tenemos un símbolo para nosotros permanecer firmes en los caminos del Señor, estemos donde estemos, nosotros podemos entonces menguar en la fe, podemos hasta apartarnos del Señor, y por eso es el tema en esta noche o en esta tarde. Bendito sea el Señor. Yo voy a leer en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 4, voy a leer la palabra del Señor con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí habla el Señor con la mujer de Samaria, y Él le dice a esta mujer, entonces, ¿dónde y qué es lo que Dios quiere de aquellos que se acercan a Él? Y yo voy a leer del capítulo 22 y lo voy a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Ahora es, dice el Señor, dice la palabra del Señor, que los verdaderos adoradores, Dios pide
que a tales adoradores lo adoren. ¿Por qué? Porque tenemos la historia de Israel. Conocemos la historia de Israel y conocemos el gran problema que tenía, el que tuvo Israel o los levitas o los sacerdotes en cuanto a los símbolos que Dios le había dado a Moisés, no porque era para adorar los símbolos, sino que tenían que adorar y servirle era al Dios que se manifestaba a través del propiciatorio que estaba sobre el arca. Y ellos llegaron entonces a adorar el arca y no adoraron al Señor del arca. Y allí conseguimos entonces el gran error de nosotros adorar lo que representa a Dios y no adorar a Dios, y por lo tanto caemos entonces en el error de que si no tenemos un símbolo, que si no tenemos algo que represente a Dios, nos vamos enfriando. Tenemos que tener algo para poder adorar. Y el Señor dice en su palabra que Dios busca adoradores en espíritu, que estén donde estén, se encuentren en la situación que se encuentre, adoren a Dios, adoren a Dios. Dios le dio a Israel el tabernáculo y él se iba a manifestar a Moisés, iba a hablar a través de Moisés, iba a hablar al pueblo, pero ellos se olvidaron de que el Dios del arca, que estaba allí en el tabernáculo, es un Dios santo, es un Dios puro, y que los que se acercan a Él tienen que ser personas consagradas a Dios. Pasó el tiempo, y los adoradores o los israelitas se olvidaron de eso. A través de la rebelión, a través del pecado del pueblo y a través del pecado de los sacerdotes, hijos de Elí, que estaban ministrando allí en el tabernáculo, ellos perdieron el temor a Dios y se acercaban al arca, no a Dios. Dice en el libro 78, 70, 60, dice el salmista que Dios abandonó su tabernáculo en Silo. Lo abandonó. ¿Por qué abandonó Dios un lugar donde Él iba a hablar con el pueblo, donde Él se iba a manifestar? Se olvidó porque los que se acercaban a Dios, los que se acercaban allí, estaban viviendo en pecado. Y ellos no le temían a Dios, le temían. Ellos era adoración al arca. Y no se dieron de cuenta que Dios se había alejado del arca. Sucedió lo mismo con Sansón. Cuando se dio de cuenta, Dios se había apartado de él. Y el pueblo de Israel, Dios abandonó también el tabernáculo de Silo, lo abandonó porque el pecado de los que ministraban allí en el tabernáculo, eran hombres impíos, como dice Primera de Samuel 2, y en el capítulo 4, en el versículo 2, eran hombres impíos, eran hombres que no conocían a Dios y estaban ministrando en el tabernáculo. Estaban allí ministrando los hijos de Elí, Ofni, aquellos hombres fornicarios, porque fornicaban con las mujeres que permanecían allí
violaban o profanaron la ofrenda del pueblo de Israel para Dios. Dice que llegaba el sirviente del sacerdote con un garfio y le decía a los que estaban ministrando las ofrendas, el sacerdote no quiere carne cocida, quiere carne cruda. Él no quiere que la hiervan, quiere que se la den cruda. Y así Dios le habla. Levanta entonces a aquel muchacho, aquel joven llamado Samuel, y le dice, háblale a Elí, que no le ha estorbado a sus hijos, que no le ha dicho a sus hijos que yo soy un Dios santo, que mis ofrendas son santas y que el que se acerca a mí tiene que ser santo. Y Samuel recibe la amonestación de Dios para Elí, porque así vemos padre, hermano, que sabemos que nuestros hijos están haciendo lo malo y no los estorbamos, y nosotros mismos somos causa de la desgracia de nuestros hijos. Elí si los hijos están ministrándole a Dios delante del arca, y Dios le dice, no los estorbaste, lo tuviste más en mejor estima que a mí. Dios abandona, Dios deja el tabernáculo en Silo, se abandona. Pero ellos creían que si ellos tienen el arca, ellos todavía tienen la protección de Dios. Cuando los filisteos atacan a Israel, los dos hijos de Samuel, hombres impíos, hombres sin temor a Dios, cuando sufren la primera derrota, ¿qué es lo que hacen estos dos hombres? Mandan a buscar el arca, porque por eso es el tema, porque nosotros pensamos que si tenemos algo de Dios, tenemos un templo, tenemos una iglesia que hable de Dios, nosotros creemos que estamos seguros, que estamos bien con Dios. Y cuando los filisteos derrotan a Israel, los hijos de Elí mandan a buscar el arca, porque ellos creen que si traen el arca, Dios está con ellos. No, Dios está con el que se santifica para su gloria y para su honra, para el que obedece. Él se lo dijo a Saúl. Dios no se alegra tanto de los sacrificios como se alegra y se goza con el que le obedece. Estos hombres están en pecado, estos hombres son impíos, y sin embargo traen el arca de Jehová para que ella los salve. Se les olvidó que no era el arca el que había salvado a Israel, no era el arca el que había defendido a Israel, no era el arca, era el Dios del arca, era el Dios que se manifestaba en el arca. Pero ellos creían que era el arca, ellos pensaban que era el arca. ¿Cuál fue el problema? Que los filisteos pensaron que el arca tenía poder, que Dios estaba dentro del arca, imagínese usted. Y le dicen al ejército filisteo, esfuércese y sean hombres, porque llegaron los dioses poderosos de Israel. Pero lo que sucedió
es que los filisteos vencieron a Israel y tomaron el arca. Dios les dio a entender que Él no estaba en el arca, que no era el arca, que era Él, que el que se movía, el que defendía a Israel era Él. Cuando esto sucede, es cuando nosotros ponemos nuestra vista más en las cosas que vemos que en el mismo Dios que no vemos. Por eso Dios le dice, Jesús le dice a la samaritana, ella le dice, nosotros adoramos en el monte y ustedes dicen que es en Jerusalén. Y el Señor le dice, ni en el monte ni en Jerusalén. Los adoradores de Dios tienen que ser en espíritu y en verdad. Tienen que entender que Dios es espíritu y que Dios está en todo lugar y que en todo lugar hay que ser santo. Que en todo lugar hay que honrar a Dios como Él manda. Por eso el Señor le dice a la mujer, ni en el monte ni en Jerusalén. Es donde tú estés, tú tienes que honrar y glorificar a Dios. No importa el país donde tú estés, tú tienes que ser un adorador de espíritu de verdad. Con el templo de Jerusalén, allí se convirtió el templo en un objeto de adoración. Se olvidaron que Dios estaba en el templo, que no era el templo, que era Dios. Él quería tener un lugar allí donde manifestarse, donde tener comunión con el pueblo, con su pueblo, con su heredad. Pero si ellos pecaban, si ellos contaminaban el templo, Dios se iba del templo. Y nosotros conseguimos a Ezequiel en las visiones que Dios le da, cómo Dios se va alejando y alejando y alejando del templo. Y cuando Dios se va del templo, el templo se convierte en una casa normal, porque lo que hace que el templo tenga valor es la presencia de Dios. Es la presencia de Dios. Ellos tenían al templo como un objeto de adoración. Era un pueblo rebelde, no quería oír a Dios, ponían presos a los profetas, mataban a los profetas, pero iban al templo y llevaban las ofrendas al templo. Pero Dios abandonó el templo. Dios abandonó el templo. Y en el libro de Jeremías, en el capítulo 7, 4 y 5 de Jeremías, el Señor le dice, no digan, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová. En otras palabras, no crean ustedes que porque tienen el templo en Jerusalén, no crean ustedes y piensen que porque tienen el templo en Jerusalén, yo estoy allí. No, Dios no está allí. Vamos a leer el Jeremías 7:4, dice, no fiéis en palabra de mentira, diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Pero si mejoráis vuestros caminos, y vuestras obras con verdad, haciendo justicia entre el hombre y su prójimo, y el Señor le va diciendo allí qué es lo que realmente
mira qué edificio, mira qué estructura, mira qué preciosidad. ¿Y qué le dice el Señor? ¿Qué les dice el Señor? No quedará piedra sobre piedra de todo esto. ¿Por qué? Porque Dios había dicho que su casa sería casa de oración para toda la familia. Era una casa de oración y Jesús le dijo, ustedes la convirtieron en una cueva de ladrones. Ellos creían que por la belleza, por la estructura, por los adornos, por todo lo que tenía el templo, ellos estaban protegidos por Dios. Y el Señor Jesucristo, que es el Señor del templo, les dice, no crean ustedes eso. Mejoren sus caminos, mejoren sus obras, vuélvanse a Dios, arrepiéntanse de sus malos caminos y de sus malas obras, y Dios estará con ustedes. Pero no fue así, porque nosotros vemos que en el año 70 de nuestra era, Roma destruyó el templo, pero era que el templo lo habían convertido en una venta, en un mercado. Habían profanado el templo, pero ellos creían que porque tenían el templo, Dios estaba allí. No, Dios no es Dios de pecado. Dios no es Dios de inmundicia, no. Dios es santo, Dios mandó hacer el templo para tener comunión con su pueblo. Y los sacerdotes y los levitas convirtieron el templo en una casa de mercado. Allí vendían ovejas, vendían todo lo que se necesitaba para los sacrificios, pero Dios había dicho que esa casa era de oración para todas las naciones. Le dijo a Salomón que cuando oraran en el templo él los oía, pero Dios lo que oía eran balidos de ovejas. Dios lo que oía eran los balidos de los animales que venían en el templo. Y ellos pensaban que Dios estaba allí, pero no. Donde leímos Jeremías 7, del 3 al 5, Dios le dice, no crean, no hagan caso de que son templo de Jehová. No, porque si un templo es profanado, si un lugar es profanado, donde se manifiesta la gloria de Dios, Dios no está allí porque Dios no comulga con el pecado. Puede ser muy hermoso el templo, puede estar adornado con oro y plata, pero si no hay santidad en ese templo, si los que adoran allí, adoran es al templo y no a Dios, entonces Dios se va. Si usted lee las visiones del profeta Ezequiel, usted ve cómo Dios se va alejando, y Dios se va alejando hasta que se coloca sobre el monte de los olivos. Cuando Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, salió de Jerusalén, salió del templo, se alejó, y el templo quedó vacío, el templo quedó solo, cosa que cuando llegaron los romanos, cuando llegó Tito, el general romano, y destruyó con sus ejércitos, destruyó el templo, Dios no estaba allí, el Señor no estaba allí, el Señor se había ido. Porque ese es el peligro de adorar
de adorar los símbolos y no adorar a Dios. Jesús le dijo a la samaritana, en espíritu y en verdad hay que adorar a Dios. Entonces no podemos, en un tiempo tan peligroso como el que estamos viviendo, donde no hay templo, donde no tenemos comunión con los pastores, donde no tenemos comunión unos con los otros, ¿cuál es el clamor que oímos? Es que como no vamos a la iglesia, como no podemos reunirnos, como no puedo hablar con el diácono, como no puedo hablar con el pastor, ¿qué va a suceder allí? No, si tú estás en el fin del mundo, allí está el Señor contigo. La casa donde tú adorabas a Dios es la casa, es una casa. El templo del Espíritu eres tú. Donde tú estés está el templo de Jehová. Donde tú estés está Dios, está el Espíritu Santo. Tú eres un templo. El apóstol Pedro dijo, lo vamos a leer, vamos a buscarlo. Vamos a buscar en Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9. Deme un chancecito ahí para buscar a Primera de Pedro. 2:9 de Primera de Pedro. Ya se lo leo. Primera de Pedro. Vamos, Pedro. Ajá. Oiga bien lo que dice la palabra del Señor en Primera de Pedro. Lo que usted es, hermano, porque no adoramos a Dios, nos vamos enfriando porque no tenemos casa, porque no tenemos iglesia, porque no tenemos templo. Eso quiere decir que si no tenemos la iglesia, que si no podemos congregarnos, entonces no adoramos a Dios. Entonces no cantamos alabanzas a Dios. Entonces no oramos. Entonces perdemos nuestro testimonio delante del mundo. Porque no tenemos una casa donde congregarnos. Porque no tenemos un pastor con nosotros. Jesús te dice en esta mañana que tú eres templo del Espíritu Santo de Dios. Que tú eres un templo, que donde tú estás, está el Señor, que donde tú estás, está el Espíritu Santo de Dios. Te voy a decir lo que dice el apóstol Pedro, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que hoy llamó de la tiniebla a su luz admirable. No es el Sinaí de la Vega, no es el Sinaí de los Mangos, eres tú y eres un sacerdote. ¿Y qué hace el sacerdote? El sacerdote está ministrando para el pueblo. Donde tú estás, tú tienes que estar ministrando para las personas que no conocen a Dios. Esas personas en ese país, tú tienes que ser un real sacerdote. No importa que no tengas casa donde congregarte. Tienes tu cuerpo, que dice Primera de Corintios 2, vamos a leer lo que dice Primera de Corintios. Vamos a leer la Primera de Corintios 6:19. ¿Qué nos dice Primera de Corintios? Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual tenéis de Dios,
y que no soy vuestro. Donde tú vayas, va el Espíritu Santo contigo. Donde tú vayas, tú eres un sacerdote de Dios y tú tienes que ministrar las virtudes de aquel que te salvó. No son las cuatro paredes, eres tú. El que hace el templo, el que hace la iglesia, eres tú. Eres tú. Por eso el Señor le dice a la mujer de Samaria, le dice, los que adoran a Dios tienen que adorar ahora en espíritu y en verdad. En Perú, en Chile, en México, donde te encuentres, tú eres un sacerdote de Dios. Tú eres un ministro de Dios. Tú eres un templo de Dios. Donde tú vayas, allí está el templo de Dios. Y allí en el templo se alaba, se glorifica el nombre de Dios. No podemos hacer como hizo Israel. Israel, cuando lo llevan cautivo a Babilonia, dice que junto al río colgaron las arpas y no cantaron más alabanza a Jehová, porque estaban en tierra ajena, porque estaban en tierra extraña. No. Usted no puede colgar las arpas de los sauces, de los árboles. Usted tiene que anunciarle al lugar donde usted está que usted es un templo de Dios, que usted es un sacerdote de Dios, que usted tiene que ministrar a ese mundo, a esas personas que están enfermas, a esas personas que están desesperadas. Usted, como un sacerdote de Dios, usted tiene que ministrar allí. Usted no puede hacer como Israel. Usted no puede colgar las arpas, las arpas con las que alababan a Dios. Donde usted tiene que cantarle al Señor. Usted tiene que adorar a Dios. Usted tiene que orar. Usted tiene que ser un testigo fiel de la gracia de Dios en tu vida. Por eso escogí este tema, porque es sumamente peligroso. Porque no tenemos iglesia, nos vamos descuidando. Porque no tenemos iglesia, nos vamos deslizando. Porque no tenemos iglesia, vamos descuidando nuestra salvación y nuestro compromiso con Dios. Porque no tenemos iglesia. No. Dios, tú eres el templo de Dios. Tú eres el sacerdote de Dios. No creas que estás en esos países extranjeros que tú quisiste. Recuerda lo que sucedió con la iglesia en Jerusalén. Los apóstoles estaban todos reunidos en Jerusalén. Y Dios le dijo, el Señor le dijo, me serán testigos en Jerusalén, en Samaria, en todo el mundo. Pero ellos estaban allí. ¿Qué hizo Dios? Le levantó a Pablo o a Saulo de Tarso y los esparció por todas partes. Los esparció por todo lugar. Y a donde ellos iban, iba el Evangelio. Donde ellos iban, iba el testimonio del Señor Jesucristo. Todo creyente, en todo lugar donde esté, es la iglesia. Es el templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no se quedó en el Sinaí. El Espíritu Santo no se quedó en Venezuela. El Espíritu Santo está donde tú estás. Tú eres un sacerdote de Dios. Así es que, por favor, cumple tu ministerio en el lugar donde Dios te ha colocado. Cumple tu ministerio donde el Señor te ha llevado. Expande la semilla del Evangelio donde tú estás. Tú eres un real sacerdocio, como dice el Señor. En espíritu y en verdad te ha llamado el Señor a adorar. No cuelgues las arpas. No cierres tu boca.
canta y alaba al Señor, aunque sea en tierra extranjera, aunque sea en tierra extraña, alaba y glorifica el nombre del Señor, porque tú eres linaje escogido, real sacerdocio, templo del Espíritu de Dios. Adelante, hermanos que están fuera del país. Adelante, hermanos que están en el país, pero que están en cuarentena. La cuarentena la pusieron más fuerte. Ahora con más ahínco debes de buscar al Señor. El Señor te bendiga, Dios te guarde. Y no pienses que el Señor se quedó en las cuatro paredes de tu templo, no. Tú eres el templo del Espíritu de Dios y por lo tanto es donde está, tienes que alabarlo, glorificarlo y dar testimonio de lo que ha hecho en tu vida. Dios te bendiga, Dios te guarde. Le damos gracias al Señor por tu misericordia. Padre, te adoramos y bendecimos tu nombre. Te damos gracias, Padre. Te pedimos que donde nos encontremos seamos testigos fieles, Señor, de tu gracia, de tu poder en nuestra vida. Bendice los hermanos que están lejos. Bendice los hermanos que están en tus hogares. Padre querido, sabemos, Señor, que esta epidemia es fuerte, pero más fuerte eres tú, Señor. Bendice los hermanos, dale fuerza. Recuérdale siempre que tú moras en ellos, Señor, que ellos son tu templo, Señor, y úsalo para gloria de tu nombre. Bendícelo, Padre querido, con bendiciones del cielo, de arriba, de abajo, Señor. Bendice a cada uno de tus hijos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.